Que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Yeshua, así como cantábamos ahorita en estas hermosas alabanzas en torno a su nombre, en honor a su precioso nombre, que Él es uno, que Él es nuestro Dios, que Él es el Señor, que Él es el Redentor, que Él es el Olam, ¿se acuerdan? El Eterno, el Adón, cantábamos también en estas alabanzas. Adón es el nuevo varón o el varón postrero, ¿se acuerdan? Adán es el primer varón y Adón es el siguiente varón o el varón perfecto que es Cristo Jesús. Y en relación a esto, mis hermanos, a estos atributos, por ejemplo, al significado de estos atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, es que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros identificar esos atributos? ¿Por qué podemos entender estos atributos? ¿Por qué podemos entender el significado precisamente de estos atributos? Bueno, porque el Señor precisamente nos ha dado entendimiento. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Primera de Juan 5:20? Nos dice que nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y lo que tenemos que conocer de él, como hemos visto en Juan 17:3, Juan 1:18, etcétera, los versículos en el capítulo 17, 3, 4, 5, 6, en el 6 está muy claro cuál es el propósito de la obra de Jesús, y bueno, muchas otras partes en la palabra que nos hablan acerca del conocimiento, de tener esa vida eterna que nos ha dado nuestro Señor Jesús, Yeshua, para poder conocer precisamente a nuestro Dios, a nuestro Señor, y tener esa vida que consiste precisamente en el conocimiento de Él para adorarlo y para glorificarlo. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, repito, nosotros no podemos hacerlo, pero Él nos ha dado ese entendimiento. Y el atributo precisamente que vamos a ver el día de hoy es Parácletos. Parácletos generalmente se traduce como abogado, pero se traduce como un abogado y nosotros, si no conocemos el término jurídico, mis hermanos, pues pensamos que un abogado es una persona que va a un juicio y lo representa y ahí está la otra persona, ¿no? Por ejemplo, una persona que está acusada de algo, una persona que debe algo, y entonces ahí está esa persona que es deudora, por ejemplo, debe dinero y está su abogado. Y entonces están los dos en ese juicio. Pero observen algo, mis hermanos. Hay otro tipo de abogado, jurídicamente hablando, que no solamente te representa, es decir, no solamente está contigo, sino que te sustituye en el proceso. Es decir, tú no necesitas o no se requiere que tú estés presente en ese proceso judicial. Él toma tu lugar y se llama un abogado procurador. Cuando nosotros entendemos este término en griego, entonces podemos entender lo que hace nuestro Señor Jesús. Nos sustituye en el juicio. Y acuérdense, mis hermanos, que bíblicamente, pues ese es precisamente la redención. Por eso Jesús es el Redentor, que es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Redimir o redentor es aquel que toma tu lugar, te sustituye y paga la deuda por ti. No solamente como fiador, sino que Él es la misma ofrenda o el mismo pago que se hace para liberar de la deuda. Y entonces podemos entender algo. No solamente se trata de alguien que está junto a nosotros, representándonos y hablando por nosotros, sino que es alguien que nos sustituye y toma nuestro lugar para ser Él quien en un momento dado no solo nos representa, sino que actúa como si fuéramos nosotros mismos. Otro significado que tiene Paráclitos, que es más profundo todavía, es instructor. Es un instructor que, valga la redundancia, nos instruye de tal manera que nos lleva a la verdad confrontándonos con nuestra mentira.
Y lo que hace entonces el Parácletos en nuestras vidas es instruirnos a través de la palabra, que es, si vemos todo el Salmo 119, ¿se acuerdan? Hemos estado viendo en estos días, son muchos atributos acerca del nombre de Jesús que se manejan como sinónimos de palabra, ley, decreto, pero también es instrucción, también es alabanza, también es salmo, también es sabiduría, pensamiento, voluntad, confianza, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces podemos entender que esa instrucción que hace Jesús como espíritu, como parácletos dentro de nosotros, nos confronta con nuestro pecado y nos conduce al arrepentimiento. Y esa es precisamente la obra de la expiación, la salvación, la redención, donde Él nos confronta con nuestro pecado y nos pide que nos arrepintamos y confesemos que Él es el Señor. Acuérdense que esa conversión significa girar nuestra vida, o sea, dar un vuelco a nuestra vida. Íbamos hacia la muerte y entonces ahora vamos en sentido opuesto, es decir, hacia la vida. ¿Se acuerdan que en Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo se muere o está muerto porque no me conoce, no conoce quién soy? Y Jesús nos indica que la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Luego entonces la muerte es ausencia del conocimiento de Él, de su nombre, de quién es. Y la vida eterna o la vida en sí, o como espíritu vivificante, que es otro de los significados de Parácletos, significa precisamente conocimiento de Él, conocimiento de su nombre, conocimiento de Jesús, conocimiento de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Por eso les daba este preámbulo para que entendamos por qué Parácletos, qué significa Parácletos. Hay mucho más que iremos viendo a través de la palabra que el Señor nos va a ir enseñando para que podamos ir entendiendo precisamente quién es Él. Estamos en el capítulo 16 de Juan, vamos a ubicarnos en el versículo 7, que será el versículo central de esta predicación, y dice la palabra, pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Parácletos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Aquí está el Parácletos. Sabemos que en este capítulo, lo iremos viendo en el transcurso del sermón y también en todo 8 días, veremos cómo ese Paracletos pues es Jesús, que nos dice que no nos va a dejar huérfanos, Él va a estar ahí con nosotros. Si retomamos todo este contexto de lo que nos enseña aquí este Parácletos, este instructor, lo podemos ver desde el capítulo 14 de Juan, ¿se acuerdan? Cómo Él se va presentando, quién es Él, a dónde regresa, regresa al trono, regresa a sentarse en el trono, a entronizarse precisamente como Dios, como Yahvé, como el Elohim, el Olam, el Shaddai, etcétera, se entroniza y entonces nos dice, pero no se preocupen porque voy a estar con ustedes, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, o sea, voy a estar siempre como padre con ustedes, que es otro también significado de Paráclitos. No solamente es un instructor, sino es un padre que cuida, protege, es un padre que instruye, pero es un padre también que disciplina. Y por eso nos lleva precisamente al arrepentimiento. Esa es la función que realiza como Paráclitos. Vamos a ver el contexto de lo que estamos viendo en Primera de Corintios 15:45, dice la palabra. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente. El postrer Adán, o el Adón, que estábamos cantando ahorita en estas alabanzas, es espíritu vivificante. Entonces, el primer varón fue Adán y es un alma viviente porque recibió vida por el soplo o cuando Dios insulfa aliento de vida en su nariz, en su cara, y entonces tiene vida, fue llamado a la vida. Pero el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es espíritu vivificante.
Él no tiene vida, Él es el dador de la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida misma. No solamente tiene vida, ¿si me explico en ese sentido? O sea, no tiene vida porque se la dieron, Él es la vida y por eso tiene esa vida y ese espíritu vivificante. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos revela su nombre, nos muestra que hay un precio en el privilegio de anunciar y proclamar su nombre conforme a su propósito de adoración. Vamos a comenzar el capítulo 16 de Juan a partir del versículo 1. Vamos a proclamar ahorita versículos 1 y 2 para ver por qué estamos comentando que hay un precio en ese privilegio. Fíjense, dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Vean el precio. Os expulsarán de las sinagogas. O sea, te van a expulsar de tu congregación, de tu iglesia. Sí, por supuesto. Y aún, dice, llega una hora cuando cualquiera que os elimine, o sea, van a tratar de eliminarte, piensa que ofrece un servicio a Dios. Callen a ese que está hablando en el nombre de Jesús, callen a ese que está proclamando su nombre, callen a ese que está anunciando la verdad. Estamos entendiendo. ¿En dónde te van a callar primero? Desafortunadamente dice, pues en tu sinagoga, en tu congregación, en tu denominación, en el lugar donde te congregas, ahí es donde te van a callar primero. Fíjense, déjenme decirlo así, qué curioso, no dice el mundo. Les digo una cosa, gente del mundo escucha lo que se le comparte, pero desafortunadamente, hermanos en la fe, no. ¿Por qué? Ayer tenía un discipulado con una hermana y platicábamos de esto y dice, es que nos han metido muchas cosas en la cabeza, o sea, nos han enseñado muchas cosas y ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a la palabra. Otra vez el Salmo 119. Salmo 119, mis hermanos, repásenlo, órenlo y vean cuánta instrucción hay ahí, pero no pierdan de vista algo. ¿Quién es el instructor? Jesús, Yeshua, el Logos, la palabra. Cada vez que veas palabra, ley, confianza, ve ahí en cada versículo, observa todos los atributos acerca del nombre de Jesús y piensa en él no como algo, como una cosa, la ley, la confianza, como una acción, no, piensa en él como una persona, Jesús. El Dios encarnado, Jesús, es la persona, Él es la persona. Ve todo el salmo y observa y piensa en cada palabra que vayas diciendo, piensa en cada palabra y di, Jesús, piensa en Jesús. Y te vas a dar cuenta por qué te estoy diciendo lo que te estoy comentando. Ese espíritu vivificante que te libera de muchas cosas, que quita esas vendas. ¿Se acuerdan que Pablo nos dice, famoso pastor, este hermano tocado por nuestro Señor y usado grandemente? Pablo cuando nos enseña y nos dice, se les van a caer las vendas. Hay alguien que tiene vendas sobre ustedes, pero dice, vayan a la palabra y este espíritu vivificante, nuestro Señor Jesús, les quita esas vendas, les quita esas vendas y entonces nos resplandece la luz del Evangelio, porque hay alguien que está interesado en poner esas vendas en nuestros ojos para que la luz del Evangelio nos resplandezca, que es lo que dice Primera de Pedro 2:9 con diferentes palabras. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para predicar sus atributos, o sea, sus virtudes, sus maravillas, que son nuevas cada mañana. No porque sean nuevas. Recuerden que les he explicado esto. No es que sea algo que Dios está inventando diario. No, como sus maravillas o sus atributos, sus características de Él, esos atributos son eternos. Mis hermanos, pues nosotros tenemos a lo mejor 80, 90 o 100 años de vida solamente. Y aunque nos muestre un atributo diariamente o nos muestre 5 o 10 atributos diariamente, durante esos 100 años, por todos los días, pues no nos va a alcanzar nuestra vida para conocer todos los atributos. Por eso dice que son nuevas cada mañana. Pero vean el Salmo 119, dice, para ustedes, o sea, para nosotros.
pero no son nuevas para Dios. Él las tiene ahí desde la eternidad y hasta la eternidad. Esos atributos son de Dios, le pertenecen a Dios, están en su nombre y se manifiestan en la persona de Jesús. Por eso la importancia, ahorita estamos viendo en el devocional diario, el desayuno, la importancia de ir en la madrugada, mis hermanos, a desayunar con Dios. ¿Se acuerdan que comenzamos el devocional hace 3 días con el desayuno? Y dice, después de desayunar con ellos, entonces, ¿qué es importante, mis hermanos? El desayuno que nos da Jesús. Antes de compartir la palabra, ¿qué tienes que hacer? Desayuna con Jesús para que Él te alimente, te dé sus atributos, te muestre sus maravillas cada mañana, como dice en los salmos, hay 2, 3 salmos que dicen eso, cada mañana son nuevas, ¿no? Temprano yo te voy a buscar, etcétera, ¿sí? Y entonces tú sales y puedes compartir esos atributos que el Señor te ha dado en su infinita misericordia de desayunar. Te está alimentando, recuerda que Él es el pan. Toda palabra que sale de la boca de Dios, ese es nuestro alimento, lo que sale de su boca, lo que sale de Él. Y lo que sale de Él, pues es logos, logos, acuérdense, logos es Jesús, no es una palabra escrita, es palabra viva, Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? La palabra de Dios está viva, es eficaz. O Pedro también nos dice, Pablo, etcétera, nos dicen que la palabra tiene vida, está viva, es una persona, es el Logos y es Jesús. ¿Qué tiene que ver todo esto, mis hermanos? Bueno, cuando comenzamos a predicar esto, pues vean el precio, nos van a expulsar y van a pensar que eliminándonos están haciendo un servicio a Dios. Pero gloria a Dios, por eso, mis hermanos. No es motivo para decir, híjole, pues entonces ya no lo hago. No, tú hazlo, porque fuiste llamado a eso. ¿Se acuerdan de Malaquías 2? El mandamiento, honrar su nombre, predicar su nombre, compartir su nombre, testificar su nombre. A eso fuimos llamados. Vamos entonces a ver un contexto en Hechos 7, 51 al 60, por ejemplo, de estos 2 versículos de Juan 16. Dice la palabra en Hechos, duros de cerviz e incircuncisos de corazones y oídos. La gente que te escucha así es, mis estimados hermanos. ¿Por qué? Tú vas y les hablas, pero dice duros de cerviz, o sea, un cuello, ¿sí? Que no se doblega, son duros, les hablas y, no, 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 yo creo, yo siento, yo sé, etcétera. Duros de cerviz. ¿Qué más hay ahí en esas personas? Incircuncisos de corazón y de oídos. Su corazón no está circuncidado. No se ha quitado ese prepucio, ese pedazo de carne que estorba. Soberbia, orgullo, conocimiento de cosas, de letra. Oídos, dice, sus oídos tendrán comezón de oír, porque tenemos comezón de oír cosas que nos agradan. Ahorita acaba de pasar el eclipse, todo mundo predicando del eclipse, lo que va a pasar, si se va a acabar el mundo o no. Y Jesús nos dice, a ustedes no les importa eso, no les interesa, son señales, hagan lo que tienen que hacer. ¿A ustedes qué? Dice Jesús. Pero todos predicando de eso, mis hermanos, que si se apaga, que si no se apaga, que si viene, que si sucede, que si... Y predicar el nombre, compartir el nombre para que la gente lo conozca, se arrepienta, lo adore y lo glorifique, eso pasa a un segundo término, porque tenemos comezón de oír. Vean los videos. El eclipse, 9,000 reproducciones. El nombre de Dios, 1, 5, 20, si se dan cuenta. Comezón de oír. Oídos y corazones incircuncisos. Vosotros, continúo, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué hay esa dureza? Estamos resistiendo al Espíritu Santo, ese espíritu vivificante del que habla 1 Corintios 15:45 y que es nuestro Señor Jesús, Yeshua. Vosotros resistís
siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Así nos enseñaron a resistir, nos enseñaron doctrinas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual vosotros ahora llegasteis a ser traidores, asesinos, vosotros que recibisteis la ley mediante instrucciones de ángeles y no la guardáis. O sea, tenemos la ley. Por eso Jesús dice, ustedes buscan y escudriñan en la ley para tener vida eterna, pero no se dan cuenta que la escritura dice que yo soy la vida eterna. No se dan cuenta de eso. Corazones y oídos incircuncisos. Al oír estas cosas, fíjate, en lugar de decir sí, nos arrepentimos, se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. ¿Te acuerdas que aquí está hablando Esteban? ¿Sí? Pero él lleno del Espíritu Santo, fíjate, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está viendo Jesús? Perdón, ¿qué es lo que está viendo Esteban? Está viendo a Jesús, mis hermanos. La diestra es él mismo. Vio la gloria. ¿Qué estaba viendo? El nombre, la manifestación de Dios. Velo otra vez ahí en el Salmo 119, te vas a dar cuenta. Hay varios versículos que hablan de eso. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, pero ellos cerraron los oídos, ¿te acuerdas? Oídos incircuncisos, y gritando a gran voz arremetieron a una, o sea, todos unánimes, contra él. Sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí está Pablo, que todavía era inconverso. Mientras apedreaban a Esteban, fíjate lo que hacía Esteban, invocaba y decía, invocar, acuérdate, mencionaba el nombre, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les cargues este pecado. Y habiendo dicho esto, quedó dormido. Lo mismo que le pasó, ¿te acuerdas? A Lázaro, quedó dormido, o sea, se murió. Ese es el precio, mis hermanos, por anunciar. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Porque muchos se espantan, huyen y prefieren guardar las relaciones, prefieren guardar su lugar en una banca y no predicar el nombre, si se dan cuenta. ¿Qué van a decir? Pues que digan lo que quieran, mis hermanos. Prediquemos el nombre. Vamos al versículo 3. El Paráclitos revela su nombre para que yo lo conozca, pero conforme a su propósito, no conforme a mi comezón de oír. ¿Qué quiero oír yo? No. ¿Qué quiere él? ¿Me voy a ajustar o él me va a ajustar a él? No, él se va a ajustar a mí. Ese no es Dios, el que se ajusta a mí no es Dios, es mi Diosito. ¿Sale? Harán estas cosas. ¿Por qué nos van a hacer eso? Harán estas cosas. Fíjate, porque no conocieron al Padre ni a mí. ¿Por qué te hacen eso? La respuesta es muy clara. No es que nosotros lo digamos. Palabra de Jesús, directo. Jesús lo está diciendo, porque no conocen ni al Padre ni a mí. Si conocieran a Jesús, mis hermanos, pues no harían eso. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y esto es lo que te comentaba hace ratito de Oseas 4. Una palabra muy fuerte, Oseas 4 del 1 al 12. Fíjense. Oíd el oráculo de Yahvé, o hijos de Israel. El oráculo es una palabra, un decreto, ley, mandamiento que sale directamente de los labios de Dios. Fíjate, porque Yahvé tiene una contienda, o sea, un pleito con los habitantes del país, por cuanto no hay fidelidad ni misericordia, y observen, ni conocimiento de Elohim en la tierra. No hay conocimiento de Elohim.
Se propagan el perjurio, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio, el libertinaje. Un charco de sangre toca al otro. Por eso tendrá luto la tierra y todos los que habitan desfallecerán, juntamente con las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar perecerán. Pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Por tanto, tropezarás en pleno día y junto con el profeta tropezarás en la noche. O sea, estamos viendo todo eso, pero no hay quien acuse, mis hermanos. No hay quien diga, falta conocimiento del nombre de Dios. No, es que si yo predico otra cosa en la iglesia, pues no voy a tener público. Mi hermano, pues que no vaya nadie. Quédate solito, pero tú predica el nombre. El Señor llevará a los que tengan que escuchar. Me estoy explicando. Es que ahorita está de moda hablar del eclipse, vamos a hablar. No, mi hermano, no fuiste llamado a hablar de esas cosas. ¿A ti qué? Dice Jesús. Predica el nombre, porque lo que falta es conocimiento de Elohim en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice, tropezarás en pleno día y junto con el profeta tropezarás en la noche. Guías de ciegos, ¿se acuerdan? Ciegos, guías de ciegos. Tu madre, patria, perecerá, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué está muerto el pueblo de Dios, mis hermanos? No, si hay un gran avivamiento. ¿Realmente es un gran avivamiento? El avivamiento, mi hermano, es la predicación de su nombre y la exaltación de su nombre. Hay avivamiento porque cantan y gritan todos o se paran y aplauden y baten palmas en las alabanzas y se acaba la alabanza y salen del culto y queda todo igual. Eso no es un avivamiento, mi hermano. Avivamiento es llevar almas cautivas a los pies de Cristo. Ese es el avivamiento. ¿Cuántas almas llegaron a los pies de Cristo el día de hoy? ¿Cuántas almas has llevado? Ese es el avivamiento. ¿Por qué se muere el pueblo? Por falta de conocimiento. Porque desechaste el conocimiento. Observen, yo te desecho de mi sacerdocio. Otra vez vean Malaquías 2. Es un mandamiento a todos los sacerdotes, a todos los que dirigen la palabra. Pero acuérdate, mi hermano, primera de Pedro 2:9, eres real sacerdocio, todo el que escucha su palabra, real sacerdocio para anunciar sus virtudes, o sea, sus atributos o sus maravillas. ¿Para qué? Para llamar a la gente de las tinieblas a su luz admirable. Ahora observen, por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, otra vez recuerda, todo ese Salmo 119, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense, no solamente de ti, de tus hijos, que mientras más aumentas, más pecan contra mí. ¿Por qué pecamos contra él, mi hermano? Pues porque no predicamos y entonces le enseñamos a nuestros hijos, sean físicos o espirituales, pues hablar de muchas cosas, menos del nombre. Cambiaron mi gloria en vergüenza, su gloria, su nombre. Recuerda que la gloria es su nombre, sus atributos. Se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo y a la iniquidad de éste elevan su anhelo. ¿A dónde elevan su iniquidad y sus alabanzas? Al anhelo de lo que hay en su corazón. Piden para su vientre, por eso no reciben, dice el Señor. ¿Te acuerdan del Salmo 2? Pídeme y te voy a dar las naciones por herencia. Eso es lo que le pides a Dios, que te dé las naciones por herencia para que puedas predicar su nombre y todos vayan y adoren y glorifiquen. O pides tu herencia, dinero, tu salud, tus cosas, que te vaya bien, tu protección, etcétera. ¿Qué pides? La suerte del sacerdote será como la del pueblo. Visitaré sobre él sus caminos y le daré el pago de sus malos hechos. Comerán, no se saciarán, fornicarán, no se multiplicarán, porque abandonaron a Yahvé para entregarse a la fornicación, al vino, al mosto que dominan su corazón. Puras cosas materiales. Consultan con signos, signos, fíjate, consultan con signos.
Espero que me entiendas lo que estoy diciendo. Bueno, lo que no lo estoy diciendo yo, lo que dice la palabra. Consultan con signos. ¿Qué nos dirá el eclipse? ¿Qué nos dicen los astros? ¿Qué consultan con signos? Mi hermano, los astros son para cantar y lo que están haciendo es cantar y contar la gloria de su nombre. Ve los salmos, ahí está. Ve Romanos, ahí está. Su creación alaba. No es para darnos señales de señales de qué, mi hermano, de qué va a pasar. Ellos están ahí para adorar. Entendemos eso. Con sus callados le informan. Fueron descarriados por un espíritu de prostitución. Estamos entendiendo. Se prostituye el mensaje y se entregaron a la lujuria apartándose de Elohim. ¿Cuál es la lujuria? Pues para tu vientre. ¿Qué es lo que quieres oír? ¿No? ¿Qué es lo que necesitas oír? Lo único que necesitas oír es quién es Dios para adorarlo y glorificarlo. ¿Cuáles son sus atributos para que cada mañana lo adores y lo glorifiques y lo alabes por ese atributo diferente cada mañana? ¿Lo haces? Es que el pastor me enseña un atributo cada 8 días. Híjole, dice aquí cada mañana, mi hermano. Te faltan 7 o te faltan 6, no sé cuántos. Es que yo fui a 2 cultos. Bueno, pues qué bueno, entonces ya nomás te faltan 5, no sé cuántos. Diario, mi hermano. Diario un atributo. Estamos comprendiendo. Por eso estamos compartiendo contigo a través del TikTok un atributo diario acerca del nombre de Jesús. No es porque quiera darte mucha información, no es compartirte un atributo cada mes o cada 8 días. La palabra dice cada mañana. Me estoy explicando. Siempre, todos los días. Juzgad, decía Pedro y Juan, juzgad si es justo obedecer al hombre antes que a Dios. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Vamos a los versículos 4 al 6. El Paráclitos revela su nombre para que conozcas sus cosas, o sea, sus atributos. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora, recuerden que yo os las dije. No dije estas cosas. Fíjate que te lo estoy subrayando ahí en el sermón. No dije estas cosas al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Me vas a decir, a ver, entonces, si estaba con ellos, aquí dice que no les hablaba estas cosas porque no se iba a ir, pero ahora que ya se va, pues sí, mi hermano, porque está mostrando otros atributos. No les había dicho que Él es el Espíritu Santo, Espíritu vivificante. No les había dicho que Él es la muerte también, que nos tiene que llevar al martirio. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba y estaba dando otros atributos. ¿Cuáles atributos? Pues el amor, la redención, la misericordia, la bondad, la justicia. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. ¿Me estoy explicando? Pero ahora que se va, ¿qué tiene que decir? Pues los está preparando porque va a hacer todos los atributos relacionados con su crucifixión. No se los había dicho porque ahí estaba él, pero ahorita que ya va a llegar ese momento, pues se los tiene que decir, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver el contexto. Isaías 41, 21 al 29. El Paráclitos declara sus cosas para evidenciar a los ídolos. Presentad vuestra causa, dice Yahvé, exponed vuestras razones, dice el rey de Jacob. Que os adelanten, os anuncien lo que va a suceder. Declarad vuestras predicciones pasadas para que las consideremos y podamos comprobar en qué pararon. Anunciadnos las cosas por venir, declarar las cosas que vendrán en el futuro para que sepamos que sois dioses. Sí, es que nos están diciendo que el mundo se va a acabar. Mi hermano, dijeron que en 1940, en 1900, quién sabe qué, en el año 2000, en el año 2002, en el año 2021, ahora en el 2024, y yo sigo viendo el mundo aquí. No sé tú, o estamos en una realidad alterna, estamos en una Matrix, o qué está pasando, ¿verdad que no?
Fíjate, declaran y dicen, sí, ya se va a acabar, pero no se acaba. ¿A nosotros qué? Ídolos, dice, sus dioses falsos. Haced algo bueno o malo para que todos los veamos y nos maravillemos. Fíjate qué fuerte palabra de aquí de Isaías. Pero aquí, vosotros sois menos que la nada, vuestras obras son menos que el vacío. Abominable es aquel que os escoge. Mi hermano, si estás escuchando esas cosas que no son los atributos de Jesús, los atributos de su nombre, si estás escuchando esas cosas, observa lo que dice. Abominable es aquel que os escoge. Si escoge eso, eres abominable para Dios. ¿Estás entendiendo? No te lo digo yo, velo, ahí está. He suscitado a uno desde el norte, ya viene, desde el nacimiento del sol. Fíjate, ¿qué es lo que hace? Invocará mi nombre. Ay, es que aquí Juan Martín nada más habla del nombre, del nombre. No, mi hermano, nada más te estoy proclamando lo que dice la palabra. ¿Sale? No es mi invento. Él va a levantar uno, dice, que invocará mi nombre. Ese uno, ¿quién es? Jesús, mi hermano. Esa es su obra. Juan 17:4. Su obra. ¿Cuál? ¿En qué consiste? Versículo 6, Juan 17. Manifestar su nombre. Juan 1:18. Explicar o manifestar su nombre. Pisoteará príncipes como al lodo, como el alfarero pisa el barro para moldearlo. ¿Quién anunciará lo del principio para que conozcamos, lo venidero para decir que es verdadero? No hay quien prediga. Fíjate esto, no hay quien lo haga, mi hermano, ni quien escuche vuestras palabras. Si hay alguien que habla los atributos, no hay quien lo escuche. Yo dije, el primero, acción, mira estas cosas, acuérdate, atributos. Daré a Jerusalén heraldos de buenas noticias. ¿Qué es el heraldo? Un anunciador, alguien que grita. No sé si te acuerdas ahí el de la lotería, el número 254, el gritón ese, o alguien que está gritando o vociferando desde las azoteas. Ese es un heraldo que trae una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Su nombre, mi hermano. Miré y no había nadie de ellos, no había consejero que les preguntara y me respondieran. He aquí los que os hacen y los que os extravían en vanidad. ¿Por qué no hay quien predique el nombre? Pues porque los que estamos compartiendo la palabra no le enseñamos a los que nos escuchan a compartir el nombre. Nada más por eso. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Fuerte palabra en Ezequiel, ¿se acuerdan? Pero voy a quitar esos pastores. Voy a quitarlos, dice el Señor. Vamos a Juan 16, verso 7. El Paráclitos revela su nombre para que podamos conocer la finalidad de su propósito de adoración. ¿Para qué nos revela su nombre? Para que podamos conocer su propósito. ¿Cuál es el fin? ¿Qué fin tiene? Ese fin último. Pero yo os digo la verdad. Os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Paráclitos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Cuál es la finalidad, mi hermano? Que tengamos el Paráclitos, espíritu vivificante en nosotros, para salir de las tinieblas a su luz admirable, no nosotros, para ser sacados, para ser llevados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos entendiendo? Cuando nuestro Señor Jesús, el Paráclitos, revela su nombre, es decir, su identidad integral, todo quien es Él, me permite verlo como Dios, como quién es Él en realidad, ese Dios trascendente, Elohim, Olam, Shaddai, Adonai. Y entonces me permite ver también quién soy en Él y quién soy para Él.
¿Quién soy en Él? Un testigo, mi hermano, levantado para su gloria, instrumento, barro en sus manos. ¿Para quién? Para Él, para gloria de su nombre. Estamos entendiendo. Eso somos delante del Señor, de Él y para Él. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a Efesios 4, del 1 al 16. Yo pues, prisionero del Señor, fíjate que somos prisioneros del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento, fíjate, con que fuisteis llamados. Tienes que andar dignamente. Él te llamó para Él, para que anuncies su nombre, no para que te vaya bien y prosperes. Ese es el regalo. Digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros en amor. ¿Te acuerdas que soportar no es, ay, cómo me cae gordo, pero lo tengo que aguantar? No, soportar es, te doy palabra todos los días para que el Señor te sostenga. Un soporte es algo que sostiene, no es algo que te aguanta porque le caes gordo. Esforzándoos, fíjate en qué te debes de esforzar, por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Unidad. Ahorita cantábamos Eloí, ¿no? O Echad, o Echad, ¿sí? No sé cómo se pronuncia correctamente, pero cantábamos ahorita en una de las alabanzas del Shema, Echad o Echad. También ya tenemos ahí el TikTok en video. ¿Qué significa, mi hermano? ¿Te acuerdas? Uno es. Yahvé uno es. Él es uno. Esfuérzate por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es esa unidad en el vínculo de la paz? Que Él es uno, mi hermano. Eso es lo que tenemos que compartir y predicar, que solamente hay un solo Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Un cuerpo, fíjate, un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Fíjate cuántas veces otra vez, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. No hay dos padres. Es que Jesús dice que somos sus hijos. Por eso, pues no hay dos padres. De todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. A cada uno le es dado el nombre según dice la medida del don de Cristo. Mi hermano, ¿tienes hambre? Te va a dar más. ¿Lo ves cada 8 días? Pues estás raquítico y te vas a morir, mi hermano. ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a conocer su nombre? Y te va a dar más y más. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres. Y lo de que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el cántico de Filipenses, ¿te acuerdas? Pero estamos en Efesios. Es el cántico de Filipenses. Dios se vació completamente en Cristo. Filipenses 2, no se despojó, se vació completamente en Cristo. Colosenses, ¿te acuerdas? Capítulos 1 y 2, velos, obsérvalos, óralos. Él es la imagen del Dios invisible. Agradó a Dios vaciarse o vivir en Él corporalmente todo lo que Él es, toda su gloria, todo su nombre, vaciarse ahí en ese cuerpo de Jesús. Fíjate los dones que da. Por eso recuerda, ¿qué eres tú? ¿Qué somos nosotros? Fuimos llamados, fuimos enviados. Fíjate, no cuáles son los dones. ¿Quiénes son los dones? Observa, mi hermano, no está hablando de cosas, está hablando de personas. Fíjate quiénes son los dones. Dice,
ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo, y él vio, o sea, ahí vienen los dones, no cuáles, sino quiénes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Estás viendo quiénes son los dones, no cuáles son los dones? ¿Estamos comprendiendo? Está hablando de personas, mis hermanos. Con miras, propósito, ¿para qué? Al equipamiento de los santos. ¿Para qué eres pastor? ¿Para qué eres profeta? ¿Me estoy explicando? ¿Para qué fueron los apóstoles? Ya no hay apóstoles. ¿Para qué fueron? Para el equipamiento de los santos. Pero ¿para qué somos equipados? Fíjate, para la obra del servicio. Ve siguiendo ahí lo que dice la palabra, mi hermano. Y luego, ¿para qué? ¿Cuál es la obra de ese servicio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estás entendiendo el propósito final? Todo tiene un después. Sí, pero ¿hasta cuándo? Bueno, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es esa unidad de la fe? Acuérdate, ya lo vimos arribita, ¿no? De los primeros versículos. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios, un Padre, un bautismo, Shema, Dios uno es, solamente hay un Dios. Solamente hay una persona, Jesús. Yahvé no es persona, mi hermano, porque no tiene cuerpo. Pero al encarnarse en Jesús, Jesús es una persona. Estamos entendiendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y observa. Y si nada más es la unidad de nuestra fe, pero queda fuera este entonces está incompleto. No sirve. Fíjate. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aquí no dice conocer a Dios, mi hermano, porque es el mismo. Dice el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿cómo me preguntas y me dices, muéstranos al Padre? ¿Sí se están fijando? Un varón perfecto, el Adón, ¿se acuerdan que veíamos? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Romanos 9:5, ¿se acuerdan? El cual es Dios, Cristo, el cual es Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zaranteados por todo viento de doctrina, un montón de doctrinas, en la maniobra tramposa, fíjate, de hombres que emplean con maestría, o sea, como maestros, las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, eso es lo que tenemos que hacer como pastores, maestros, evangelistas, profetas, ¿sí? Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, porque en todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento según la función sobrenatural de cada miembro. ¿Qué es lo que haces tú para edificar el cuerpo de Cristo? ¿Te estás fijando? El crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Y te acuerdas que ya vimos en las cartas de Juan, sobre todo en la primera carta, en los capítulos 2 hasta el 4 o 5 inclusive, óralos y te vas a dar cuenta que el amor consiste en predicar el nombre de Jesús. Así le muestras tu amor al hermano, a tu familiar, al esposo, a la esposa, a los hijos. Continuamos con Juan 16, ahora vamos a los versículos 8 y 9. Dice la palabra. Eh, bueno, hay algo importante aquí. Cuando, cuando nuestro Señor Jesús, vamos a poner mucha atención en estos versículos, mi hermano, cuando nuestro Señor Jesús nos inculpa, algunas traducciones dicen, mm, nos hace evidente, nos convence, nos muestra. ¿Te acuerdas que te comentaba al principio, Paráclitos es ese instructor que te enseña de tal manera que te avergüenza, porque dices, wow, yo estaba engañado, estaba en una mentira.
Y entonces ya no quiero eso, ahora quiero el conocimiento de su nombre, quiero el conocimiento de Él. Y te avergüenzas y dices, ¿por qué creí tantas mentiras? Esas mentiras que estábamos viendo ahorita en las citas anteriores, que te comparten o doctrinas, dice que están dadas con maestría y que te engañaron por mucho tiempo. Bueno, observa, cuando Él venga, mis hermanos, ese espíritu, cuando entra en ti, lo que hace es inculparte, o sea, convencerte, llevarte al arrepentimiento. ¿Te acuerdas que la palabra dice que te redarguye? Es esto, mis hermanos. Te pone enfrente y te confronta y te dice, estás mal, por esto, por esto, por esto, por esto. Y lo único que tienes que hacer es caer de rodillas y pedir perdón y decirle, Señor, perdóname, discúlpame. Me estoy explicando. Entonces, observen, cuando Él nos revela su nombre, pone de manifiesto, evidencia, o sea, saca nuestros trapitos al sol, déjame decirlo así, saca nuestros pecados, y entonces el gran pecado es no creer en Él. ¿Para qué lo hace? ¿Para que te sientas mal, te avergüences y te vayas con la cola entre las patas? No, para que caigas de rodillas ante Él, le pidas perdón, o más bien le ofrezcas perdón, una disculpa, y lo adores y lo glorifiques. Vamos a ver qué dice estos dos versículos. Fíjense, cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y observemos, de pecado, ¿en qué consiste el pecado? Porque no creen en mí. Mis hermanos, no dice los pecados que nosotros cometemos. ¿Cuál es el gran pecado? No creer en Jesús. No dice porque no creen en Dios. Observa esto. Y no es porque Él sea irrespetuoso. Nos está enseñando quién es Él. Él es Dios. No creen en mí. Ese es el pecado, mis hermanos. Estamos comprendiendo. El Paráclitos entonces nos revela su nombre, nos confronta con nuestros pecados porque no creemos en Él conforme a su propósito de adoración. Creemos lo que nos han enseñado, creemos las doctrinas, pero no conocemos quién es Él. Hebreos 3, 7, 19. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, observen, hoy, si oís su voz, mi hermano, si estás escuchando hoy su voz, hoy en este momento, no endurezcas tu corazón como en la rebelión, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Estuve airado por eso, dice, con ellos y con aquella generación, y les dije, siempre se extravían en su corazón, no han conocido mis caminos. Otra vez todo el Salmo 119, observa. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, mi sabbat. ¿Quién es su reposo, mi hermano? ¿Quién es su sabbat? Él, Jesús, el único reposo, no un día. La persona, Jesús, es el reposo. Mirad, pues, hermanos, no sea que acaso haya en algunos de vosotros un corazón malo de incredulidad, fíjate, que os aparte del Dios vivo. ¿Quién te está apartando del Dios vivo con doctrinas? Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día en tanto se dice, hoy, hoy es el día, mi hermano, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón? El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Te acuerdas? Es errar en el blanco, o sea, equivocarte en el blanco. Cuando vas al tiro al blanco, ¿sí? Que tiran un arco o con un rifle y te ponen ahí el blanco, que es un circulito ahí, y el puntito de en medio es el centro. Ese centro es la voluntad de Dios, su propósito de Él, conocerlo para adorarlo y glorificarlo. Si no le atinas al blanco, lo demás es muerte, mi hermano. El pecado es muerte, ausencia del conocimiento de Dios. Conocerlo a Él es vida. ¿Estamos entendiendo? El engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? Muerte. ¿Qué hacen esas doctrinas? Muerte espiritual.
Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. ¿Cuál es su fundamento, mi hermano? Pues la palabra dice que el único fundamento es Cristo, no hay otro, la piedra angular. En tanto se dice, hoy, hoy, mi hermano, que estás escuchando, toma la determinación, hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. ¿Qué es la rebelión? El pecado. Porque ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Todos los que están calentando ahí las bancas en el desierto? ¿Sí? ¿Y con quiénes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fueron sacados de Egipto. Pues sí, pero se murieron en el desierto, mi hermano. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? ¿Te acuerdas que Caleb sí entró? Y era de más de 80 años y todavía tenía fuerzas para luchar por su territorio y se lo dio el Señor porque confió en él y obedeció. Y Josué, vemos que no pudieron entrar los demás por causa de la incredulidad. Mi hermano, convencerá al mundo de pecado no creer en él. Si no crees quién es Jesús, estás entendiendo, no entras en el reposo. Es necesario nacer de nuevo para que puedas ver. Y luego le dice Jesús, en verdad te digo, es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar, ya no solo ver, como Moisés vio, pero no entró. Mi hermano, ten cuidado, no te vaya a pasar lo mismo. Vemos, pero no entraremos. ¿Cuál es el pecado? No creer quién es Jesús. Ese es el pecado. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, también nos va a inculpar, acuérdate, de justicia. Pecado ya vimos porque no creemos quién es Él, que Él es Dios. Segundo, de justicia. ¿En qué consiste esto? Bueno, dice el versículo 10, de justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Vamos a ver en qué consiste esta justicia. Él nos revela su nombre y nos va a ajustar. La justicia es ajustarnos. Te ajusticiaron, o sea, la ley te ajustó. Estabas incumpliendo, pues tienes que cumplir. No pagabas, pues ahora tienes que pagar. Pues sigues sin pagar, pues te embargan tus bienes y pagas de todas maneras para que se te quite. Y si no quieres, pues a lo mejor hasta te meten a la cárcel. Estamos entendiendo lo que es ajustar. Tú ahí en tu Word estás trabajando y los renglones del lado izquierdo están ajustados, pero los del lado derecho están todos desajustados, los sombreas y le pones justificar y ¡brum! Los estiras o los acortas otros. Y entonces se ajusta. Un vestido que te queda grande, una camisa, le metes ahí hilo con la aguja y ¡brum! Lo amarras y lo ajustas. Estamos entendiendo. ¿Qué hace Jesús? Nos ajusta a su propósito de adoración, de adoración. Esa es la justicia, llevarnos a lo que Él quiere, que reconozcamos lo que Él quiere. Fíjate, Hebreos 10, 5 al 18. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Fíjate, Dios no quiere tus sacrificios y tus ofrendas, quiere tu cuerpo. Observa, holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Con mi cuerpo hago tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Aquí está hablando Jesús, observen. Diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. ¿Qué es ajustarnos, mis hermanos? Hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Pues manifestar su nombre.
¿Y qué predicas? El eclipse. ¿Sí me estoy explicando, mi hermano? Predicas su nombre. Quitan lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. En verdad, todo sacerdote está de pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuál es el pecado? No creer en Jesús. ¿Cómo vas a creer en Jesús si predicas señales del cielo, mi hermano? Predica su nombre para que crean en él y lo conozcan. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio, o sea, Jesús, para siempre, por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Observa, ¿te acuerdas que estamos viendo de justicia? Porque me voy al Padre y ya no me van a ver. ¿Dónde está sentado Jesús esperando que todos sean puestos por estrado de sus pies? Sentado en el trono, como Dios. Se entronizó nuevamente. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre los que están siendo santificados. ¿Para qué fuiste santificado? Para Él, para dar a conocer su nombre. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, las inscribiré en las mentes de ellos, y añade, fíjense, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, porque donde hay liberación de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Mi hermano, cuando tú haces la voluntad de Dios, o sea, cuando empiezas a predicar el nombre, ¿sabes lo que empieza a suceder en el mundo? El pecado va desapareciendo. No pierdas de vista que es pecado, justicia y juicio. Junto, pecado, justicia y juicio. Son una sola cosa. Pecado, justicia y juicio. Pecado porque no creen. Mi hermano, si tú predicas su nombre, ¿qué va a pasar con la gente? Pues va a creer. ¿Estás entendiendo lo que dice Hebreos 10, 5, 18? Venimos a hacer su voluntad. Malaquías 2, otra vez. Perdón por ser tan insistente. Estamos comprendiendo. Vamos al versículo 11. Y de juicio. Pecado, no creemos en él. Si predicamos su nombre, justicia, entonces vamos a creer en él. Y el mundo va a creer en él. Si se están fijando. Y de juicio. ¿Por qué nos inculpa de juicio? Recuerden algo. El juicio fue dictado porque al desobedecer a Dios, fuimos condenados a la muerte eterna. Entonces, fíjate, nos va a convencer de que nosotros merecemos la muerte eterna. Sin embargo, acuérdate, por su sacrificio redentor, porque Él nos redimió, porque es el Paráclitos, ese abogado que toma tu lugar y mi lugar y nuestro lugar en ese madero de tormento, entonces fuimos redimidos, santificados, justificados. Observa, nos inculpará de juicio, nos hace entender que nosotros merecíamos la muerte, pero ahora Galatas 2:20, ¿se acuerdan? Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios, quien me amó y murió por mí. ¿Estamos entendiendo? El juicio. ¿Cuál es el juicio, mi hermano? Pues la muerte nos separó del conocimiento de su nombre, pero Él, en ese juicio, al tomar nuestro lugar, nos dio vida. ¿Estamos entendiendo? Y entonces nos convence de ese juicio. Ya no estamos muertos, tenemos vida. Otra vez, primera de Pedro 2:9, llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus maravillas, sus atributos, sus virtudes, todos los días. No cada 8 días, no cada año, todos los días. Vamos a Hebreos 2, 5 al 18. Fíjense qué fuerte es la palabra.
porque no sometió a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, de honor, todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someterle todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, fíjense, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Ahí está la redención que les estoy comentando. Ese es el juicio. Nos convence de que merecemos la muerte, pero entendemos que Él tomó nuestro lugar y ya lo pagó. Ahora tenemos vida, estamos entendiendo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimiento al autor de la salvación de ellos, no a todos, a uno solo. Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno, le pertenecemos. Shema otra vez, ¿te acuerdas? Dios uno es. Por esta razón, no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, ¿cuál es el propósito, mi hermano, de que ahora tienes vida? Escucha, es que esto lo hizo Jesús, pues para eso te redimió, para eso te salva del pecado, te quitó del pecado, que creas en él. Justicia, que hagas su voluntad y prediques su nombre. Juicio, predica su nombre para que otros salgan de la muerte. Fíjate, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré alabanzas. ¿Cuál es el propósito? Anunciar su nombre. Y otra vez, yo estaré confiado en Él. Y otra vez, ¿por qué hay confianza en Él? ¿Se acuerdan que cuando se abre el cielo, se oye la voz y dice, este es mi hijo amado? Óiganlo, escúchenlo, síganlo, obedézcanlo. Confianza en Jesús. Y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Acuérdate que tenemos un solo Padre, ¿eh? Los hijos que Dios me dio, hijos de Jesús. Así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de lo mismo para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ese es el juicio. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 16:11? Juicio porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Ineficaz la muerte del que tenía el imperio de la muerte. Desconocimiento del nombre de Dios. Pero ya llegó Jesús y nos dio conocimiento del nombre de Dios. ¿Estás entendiendo lo que significa pecado, justicia y juicio? El que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librará a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino viene en ayuda de la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham. No todos son hijos de Abraham. Por fe, los que creen. ¿Los que creen qué, mi hermano? Pues el pecado, ¿te acuerdas? ¿Qué es el pecado? No creer quién es Jesús. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? La fe, los que creen. ¿En qué? Pues quién es Jesús, mi hermano. No creer en Jesús, creer quién es Él. ¿Estás entendiendo la diferencia? También los demonios creen. ¿Te acuerdas? Estamos comprendiendo lo que te estoy diciendo. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados, pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. ¿Qué nos aparta, mis hermanos, del propósito de conocer su nombre? ¿Qué te aparta a ti? ¿Doctrina? ¿Religión? ¿Una congregación? ¿Un líder religioso?
¿Qué te aparta? ¿Qué te aparta de cumplir el propósito de Dios? Espero que este Paráclitos, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Señor de señores, el Olam, el Eterno, el nombre que es sobre todo nombre, hable a tu corazón y lo obedezcas para honra y gloria de su nombre. No sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos, algún comentario. ¿No? Ok. Pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor, para nuestro Dios. Amén. Amén.